Ah, no, Alejandro nomás, ya está Ana María. Bueno, entonces, buenos días a todos, doctor, compañero. El día de hoy, pues, yo les voy a hablar Este es un acerca frecuente de consulta externa, muchachos. Precisamente de... ayer tuvimos un caso. Bueno, Juan Diego y Erika no están en el momento de una consulta, pero hubo un caso muy interesante porque es la manifestación de la constipación no es solamente la ausencia de la deposición, ¿sí? Sino también es la incontinencia fecal, que se conoce como la encopresis o incontinencia por rebosamiento, ¿sí? Si usted le llega a un paciente así que la mamá le dice de que mancha la ropa interior, se hace popó, tienen que pensar también que ese paciente está constipado, ¿sí? No que tiene otra cosa, ¿vale? El día de hoy me toca hablar acerca de eso, estreñimiento o constipación, ¿listo? Entonces, antes de comenzar, precisamente ese era el apunte que yo quería hacer, y es que, pues, es una, o sea, pues, cuando iniciase la exposición, tal vez todos pensamos inicialmente que es un tema que realmente no es de gran importancia, sino es un tema, pues, normal, que no es tan importante ni tan urgente, ¿sí? Y pues realmente en todas las literaturas mencionan que es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, pues como médicos y en general, porque no puede pasar desapercibido porque tiene grandes consecuencias y grandes secuelas, ya sea tanto a corto como a largo plazo en los pacientes, ¿no? A corto plazo, por lo general, son las causas físicas y eso, y a largo plazo, por lo general, ya comienzan las causas psicosociales, incluso en los pacientes más grandes, porque es una condición que realmente complica al paciente, como por ejemplo en el caso de que presente impactación fecal, y esa impactación fecal finalmente lleva a incontinencia fecal, y es que el paciente se mancha la ropa o no es capaz de contener las heces porque hay un gran aumento de la masa fecal dentro del recto, y esto lo que hace es dilatar el ano y ya se escapa de forma involuntaria las heces, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que la distingamos y que la tengamos en cuenta. ¿En qué momento la vamos a distinguir? Lógicamente, pues en consulta externa, porque no es una urgencia como tal, y, y pues haciendo una historia clínica detallada, sobre todo en la parte de la revisión por sistemas, nos mencionan las literaturas. Preguntar en la revisión por sistemas la frecuencia con la que el paciente hace el cuerpo, ¿sí? Que es lo que siempre nos habían enseñado que tenemos que mencionar, y preguntar pues esas complicaciones en caso tal de que haya unas alteraciones en la frecuencia a la que el paciente va al baño durante la semana. Entonces, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es pues las puntos donde se puede originar el estreñimiento como tal, y es que se puede originar pues de tres mecanismos, por decirlo así, más fáciles, que son falta de absorción de agua o una hiperabsorción de agua que finalmente seca el bolo, y esto lleva a que el bolo esté pues mucho más duro y sea más complicado de eliminar. Otra es la pérdida de la motilidad intestinal, ya sea por causas nerviosas u otras cosas, causas nerviosas como la enfermedad de Hirschsprung, que ya la vamos a ver más adelante, como pues dentro de las causas de un tipo de estreñimiento. Y otra de las causas es las alteraciones del tono de los esfínteres anales, ya sea el interno o el externo. Recordemos que el externo es el que permite la compresión o la contracción voluntaria, que es el que nos permite a nosotros durante una urgencia evitar que el bolo salga, ¿ya? Y el otro es el que ayuda a mantener el tono en general. Entonces, de aquí es de donde vienen la gran mayoría de los estreñimientos, y es lo que tenemos que tener en cuenta en las alteraciones de esto. Bueno, ¿cómo está definido? Ahora sí, ya sabiendo esto, ¿cómo está definido el estreñimiento? Ah, bueno, algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta, y es que el neurotransmisor principal del sistema digestivo, por decirlo así, es la acetilcolina. Y pues es importante porque en algunas otras enfermedades que pues pudiésemos no relacionar con esto, finalmente sí llevan a esto, bueno, ya los vamos a ver. Entonces, ¿cómo está definido el estreñimiento? Está definido como cuando una persona defeca menos de 3 veces por semana o tiene dificultades para hacerlo, ¿listo? Entonces, la frecuencia y las dificultades se refiere a cosas como el dolor, ¿ya? La incapacidad de poder hacerlo, ya sea por posiciones y otras cosas difíciles o mal adecuadas, o alteraciones que pueda tener directamente el paciente, ¿listo? Entonces,
Básicamente la vamos a definir así. Cuando una persona defeca menos de 3 veces por semana o tiene dificultades para hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver sobre los tipos de constipación. Hay dos tipos de constipación que son la funcional y la orgánica. ¿Listo? Entonces, la más importante, o bueno, más importante no, sino la más común, pues, afortunadamente es la funcional, ¿ya? Y la orgánica es la menos frecuente, que ya vamos a ver en qué porcentaje se presenta cada uno. Entonces, la funcional está definida como una causa básicamente idiopática. Es la más común, se da por causas desconocidas, inespecíficas o no visibles. Como tal, no está reconocible el motivo por el que se presenta el estreñimiento. Por eso se considera que es idiopática, pero por lo general está asociada a trastornos alimenticios y a muchas otras cosas como tal del día a día del paciente, ¿ya? Esta, pues la funcional, afortunadamente como es la más común, es de mucho más fácil diagnóstico y es de mucho más fácil tratamiento si se hacen de manera oportuna. Mientras que la orgánica, pues es como tal de una causa visible, si es todo lo contrario a esta, es una causa visible, establecida, ¿ya? Como cuáles, como las malformaciones anorrectales, alteraciones genéticas, enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung, alteraciones en el estado de comportamiento de algunas personas, que ya también vamos a ver, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Funcional idiopática y orgánica, pues con un origen como tal. Bueno, entonces vamos a ver ahora las posibles causas de estreñimiento. Entonces tenemos unas causas fisiológicas, unas causas neurogénicas, unas causas anatómicas, unas metabólicas y pues otras que están pues como tal no clasificadas. ¿Listo? Entonces, dentro de las causas fisiológicas del estreñimiento tenemos el estreñimiento funcional, que es el más importante que tenemos que tener en cuenta porque es el más común. Y se puede producir por lo que yo les decía, por alteraciones dietéticas, o por exacerbación del dolor al momento de la defecación, que esto produce estreñimiento, ya más adelante vamos a ver eso también, y retención de las heces, ya sea voluntaria o involuntaria. Tenemos también la intolerancia a la leche, la fibra dietética baja, estreñimiento por tránsito lento, ingesta inadecuada de líquidos, sí, inmovilidad, anorexia nerviosa e inanición. ¿Listo? Y dentro de las causas neurológicas, que estas ya son orgánicas, ¿ya? Las que vamos a ver de aquí para allá son orgánicas, no funcionales, son enfermedad de Hirschsprung, que es la más importante de todas, parálisis cerebral, eh, mielomeningocele, lesión de la médula espinal, dismorfismo espinal cerrado, teratoma sacro, neurofibromatosis y debilidad muscular, como en el botulismo o en otras condiciones que el paciente pueda tener alterada el tono muscular en general en el cuerpo. ¿Listo? La enfermedad de Hirschsprung, pues de una vez digo que es básicamente una enfermedad en la que hay ausencia de los plexos mientéricos en el intestino, ya en algunas porciones, ya sea en algunas porciones o en todo directamente, ¿listo? Y pues como no hay una inervación, pues se pierde lógicamente la motilidad intestinal y eso lleva a estreñimiento. Entonces, bueno, ahora vamos a ver las causas endocrinas o metabólicas como la fibrosis quística, hipopotasemia, envenenamiento por plomo, intoxicación por vitamina D, hipocalcemia, hipercalcemia, hipotiroidismo, diabetes mellitus, feocromocitoma, neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, poliuria, esclerosis sistémica juvenil como la esclerodermia y la porfiria aguda intermitente. La más importante aquí, más importante son fibrosis quística, hipotiroidismo, y diabetes. Esto iba, bueno, y las neoplasias. Dentro de las causas anatómicas, ya estas son las más sencillas y las más comunes de todas estas, junto con la enfermedad de Hirschsprung, que son las anomalías anorrectales, como el ano imperforado o ano desplazado anteriormente, obstrucción intestinal, como se puede presentar en los neonatos, ¿ya? Y ya, pues ahí es donde hay que considerar las atresias, las membranas y los volúmenes, y los síndromes de colon izquierdo pequeño. Y entre otras causas no clasificadas son la enfermedad celíaca y por medicamentos, como medicamentos como cuáles, como los opiáceos, los anticolinérgicos, antidepresivos, depresivos, quimioterapia, antiácidos que contienen aluminio, ¿listo? Anticolinérgicos, ¿por qué? Pues porque yo les decía que el principal neurotransmisor del sistema digestivo es la acetilcolina, entonces pues al dar estos medicamentos, lógicamente se altera la motilidad intestinal.
Ya en cuanto a epidemiología, entonces tenemos que afecta aproximadamente el 30% de los niños y es un motivo frecuente de consulta porque representa el 5% de las consultas en general, no importa si es de consulta externa o de urgencias, tomando en cuenta un 100%, representa un 5% de las consultas, que es un gran porcentaje, y afecta pues a un 30% de los niños, que es un porcentaje altísimo. Prevalece en los años preescolares. No hay prevalencia de género en los niños, no es como en el adulto que nosotros veamos que es más común en la mujer que en el hombre, acá no, se presenta por igual. El estreñimiento funcional, ahora sí, es el 95% de los casos. Entonces, para que vean la frecuencia con la que se presenta y porque afortunadamente ese es el más común, ¿ya? Por lo que queda solamente un 5% para el orgánico. Es muy poco frecuente, pero aún así tenemos que tener en cuenta los signos y síntomas y antecedentes de alarma para que no pase desapercibido ese 5%. Puede pasar desapercibido por vergüenza. Esto es un dato importante y pues tenemos que tratar de hacer como confianza tanto con los cuidadores como con los niños y eso para poder lograr sacar esta información de forma correcta porque muchas personas generan vergüenza, sobre todo cuando llega la incontinencia fecal. Y pues el 25% de los niños que no son tratados de forma adecuada o que duran mucho tiempo con esto, quedan con secuelas. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es que primero, lo que les he dicho durante la charla, no debe pasar desapercibido el estreñimiento. El tratamiento precoz es muy importante para evitar las secuelas. La intervención tardía, pues finalmente termina en retención de heces e incontinencia fecal, consecuencias psicosociales graves si no se trata, y tener en cuenta ese pequeño porcentaje de las causas orgánicas del 5% para que no pasen desapercibidas y se conviertan en algo mucho peor. ¿Qué factores pueden contribuir a que se presente el estreñimiento? Entonces tenemos factores dentro de los lactantes y niños y factores en los adolescentes. Entonces en los lactantes y niños son tres principales puntos o momentos de su desarrollo en los que se puede presentar el estreñimiento y son después de la introducción de los cereales y alimentos sólidos o la leche de vaca a la dieta, que es dentro de los 6 meses a un año, durante el entrenamiento para ir al baño, desde los 2 a los 3 años, y durante el inicio de la escuela, que es de los 3 a los 5 años. ¿Listo? Voy a hablar de cada uno de ellos porque es muy importante, porque con solamente el cuidado de estas tres etapas se puede evitar el estreñimiento. ¿Listo? Entonces, después de la introducción de los cereales, alimentos sólidos a la dieta y la leche, pues básicamente es porque los papás esto al momento de cambiar la dieta suelen dar alimentos que tienen grandes cantidades de proteína, pero bajas en fibra, bajas en líquidos, ¿ya? Y con bebidas incluso gaseosas, dan algunos padres con conservantes, con preservantes, etcétera. Y esto ayuda, lógicamente, a que la materia fecal sea mucho más dura, mucho más seca y complique, lógicamente, el tránsito del bolo por el intestino y pueda producir estreñimiento. Básicamente, pues, por alteraciones en la alimentación del niño normal, ¿sí? Entonces, pues es importante aconsejar al paciente. Y porque en algunas ocasiones también dan grandes cantidades de leche que finalmente la leche lleva a constipar al paciente. Durante el entrenamiento para ir al baño, esta es una de las más importantes y es que pues el entrenamiento literalmente es que mientras el niño va aprendiendo a ir al baño, esto pues nosotros hemos visto en general también y nos menciona la literatura que es que los papás durante el entrenamiento de ir al baño tienen la costumbre de que si el niño en algún momento no hace el cuerpo en el baño, comienzan a regañarlo, a tratarlo mal, ¿ya? Y a corregirlo de forma inadecuada y esto genera en el niño una sensación de incomodidad. ¿Ya? Y esa sensación de incomodidad hace que el niño prefiera retener las heces de manera voluntaria para evitar ese momento incómodo y finalmente se produce inicialmente un estreñimiento voluntario, pero después de un tiempo ese estreñimiento voluntario se vuelve algo inconsciente y esto finalmente se vuelve un estreñimiento crónico por retención de heces que lleva a la impactación fecal y a incontinencia fecal si no se atiende y no se identifica. Y otra de las cosas importantes en este momento es esto, la posición al momento de ir al baño. Si el paciente al momento de ir al baño no tiene una posición adecuada, puede causar dolor, hacer del cuerpo, ¿ya? Y el hacer dolor y el tener dolor genera una sensación de incomodidad igual que el maltrato.
y él comienza entonces también a generar una retención de las heces de manera voluntaria para ya sea para evitar dolor o para evitar que lo regañen. Entonces, por eso durante el momento de ir al baño y durante ese entrenamiento, el niño hay que dejarlo que vaya a su paso para que básicamente no se traume, podríamos decirlo así, y no genere esa retención de heces voluntarias. ¿Listo? Y ayudarle con la posición, que básicamente la posición es, como ellos van a un baño de adultos, pues puedan quedar mal sentados. Entonces lo que se hace es ponerles una butaquita para que puedan apoyar sus piernas y queden mejor posicionados en el retrete. Y durante el inicio de la Doc, escuela, es, Santi, es que yo tengo una pregunta para el doctor. Sí, señora. Doc, una pregunta. ¿Cuándo se puede decir que un niño está listo para hacer esa transición del pañal al baño? Mm, Y de pronto, ¿qué tips se le pueden dar a las mamás en ese momento para que no ocurra lo que pues Santi nos acaba de decir? ¿Cuánto estará listo? O es Mm, apenas cumple los 2 años ya se empieza ese proceso. dentro de la literatura y todo lo que yo leí, dice que es el niño el que va diciendo cuándo está listo, ¿sí? O sea, Es que, es que es él es el difícil que, contestar la pregunta como o sea, por edad, anatómicamente, se supone que por encima de la edad que ha dicho Santiago ya está, ya tiene la capacidad de controlar el esfínteres, ¿sí? Pero, pero es que no todos los niños son iguales, Ana, ¿sí? Por Sí, por ejemplo, eso de pronto algunas señales que los niños den para uno decir, bueno, ya se puede empezar esa mamita a hacer ese proceso de que el niño empiece a ir al baño. porque uno lo que les asesora es, por ejemplo, en las noches, los niños, que antes de ir a acostar la mamá haga el ejercicio con el bebé, o con el niño, perdón, con el niño, de sentarlo en la miquita para que orine antes de irse a acostar, ¿sí? Es como uno de los tips para que no empiecen a hacer, no amanezcan con el pañal o con la ropa interior y la cama orinada, ¿sí? Lo otro es el consumo de líquidos en horas de la tarde de la noche. Uno no les dice que trate de no darle líquidos a esa hora. Por ejemplo, si los líquidos que ingiere que sea lo mínimo para la cena o la alimentación, la última comida, pero más allá de eso no. O sea, no darle ni biberones ni teteros después de las 7 de la noche. ¿Sí? Mm, ¿Qué otra cosa? Y pues por edad, pues por edad hay niños que, por ejemplo, controlan esfínteres a los 3 4 años, otros niños que llegan a los 5 o 6 años y aún no controlan esfínteres, entonces es muy variado y por encima de esa edad uno ya empieza a estudiarlo si tiene algún problema anatómico por encima de los 5 años. Eh, pero bueno, respondiendo a tu pregunta puntual sería eso, las recomendaciones en alimentación durante la noche. ¿Y qué otra cosa? A ver, espérate a ver pensando acá, porque funcionalmente ellos estarían listos por encima de los 2 años, pero como te digo, niños no hacen un control de esfínteres todos a la misma edad, es un rango muy amplio y eso depende también como en algo en el carácter del chiquitín y en el entorno social que tiene, porque niños, por ejemplo, con hogares disfuncionales o en el cual no hay un buen apoyo tanto familiar como social. Por ejemplo, niños de escasos recursos, niños en que la mamá no es la persona que los cuida netamente. Entonces los niños como forma de llamar la atención hacen, digamos, no hacen el control de esfínteres, se retardan más en el control tanto del esfínter urinario como el esfínter fecal, ¿sí? Entonces, todo eso hay que verlo en la consulta. Cuando un motivo de consulta frecuente es esto, que el niño no controla esfínteres, y entonces uno tiene que evaluar eso. Si cómo le están dando la comida al niño, si hay alguna alteración en el entorno del niño, y de últimas, pues uno deja una alteración funcional, sí, anatómica, perdón, alteración anatómica. ¿Qué otra cosa? Bueno, de momento no se me ocurre nada, pero ya me sigo pensando a ver qué otra cosa, otros tips se le pueden dar al, a la mamá. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Mm. Dale, Santiago. listo. Entonces, eso era durante, básicamente, entonces no maltratarlos, ni qué, ni, y ayudarles a tener una posición adecuada.
¿Listo? Entonces, básicamente, pues en UpToDate siempre menciona que es el niño quien va demostrando la capacidad de ir al baño y entonces ahí es cuando la mamá tiene que aprovecharle a enseñar. Cuando el niño muestra curiosidad por el baño, entonces comenzarle a enseñar que ahí es donde tiene que hacer, explicándole inicialmente, luego llevándolo al baño. Pero si el niño en algún momento no llega a ir al baño para hacer, pues no se debe regañar ni tratar mal, simplemente pues se debe corregir, explicarle, pero no tratarlo mal. ¿Sí? Durante el inicio de la escuela, este es sencillo, la verdad, básicamente es porque a muchos niños cuando inician la escuela les da vergüenza ir al baño de la escuela, entonces comienzan a evitar ir al baño y producen otra vez esa retención voluntaria de heces que finalmente puede llegar a producir un estreñimiento, porque la retención voluntaria de heces no solamente mantiene mucho más tiempo el bolo dentro del intestino, ¿sí? Y como mantiene mucho más tiempo, se acumula más y más materia fecal, el bolo se vuelve más grande y al momento de expulsarlo puede ser doloroso, ¿ya? Y esto todo lleva finalmente a una retención fecal. El dolor también lleva a retención fecal. Entonces, por eso es tan importante estos momentos, ¿listo? Y en los adolescentes básicamente se da por trastornos de la alimentación, por factores estresantes durante la edad escolar, por trastornos del déficit de atención e hiperactividad, anorexia y bulimia. La anorexia y la bulimia son un poco las más comunes dentro de los adolescentes, porque en este grupo etario es donde los pacientes comienzan ya a preocuparse por su estado físico y todas esas cosas. Y las niñas sobre todo dejan de comer y pues producen básicamente un estreñimiento por falta de ingesta. No es como tal un estreñimiento patológico, entonces pues se corregiría simplemente identificando la condición para pues, que la persona consuma. Otros factores que pueden ayudar a favorecer el estreñimiento son los trastornos del espectro autista. Se ha visto una relación, perdón, de que aproximadamente el 50% de los pacientes con trastorno del espectro autista sufren de estreñimiento o constipación. Antecedentes familiares de estreñimiento, se ha visto también que aproximadamente el 50% de los niños o pacientes que consultan al servicio por estreñimiento y tienen antecedentes en la familia, pues presentan como tal el estreñimiento. Entonces, Lo que es dice muy... Santiago es muy importante de los hábitos, porque cuando uno trata a un paciente con constipación, eh, básicamente son uno, dos, tres, sí, son cuatro, como cuatro cositas que uno les dice así a grandes rasgos o los pilares del tratamiento de la constipación. Uno, la ingesta de agua, agua pura, no bebidas azucaradas ni gaseosas, sino la ingesta de agua pura. Las modificaciones en la dieta, los hábitos, y estos hábitos desde más temprana edad se establezcan, pues mucho mejor. El hábito más fisiológico para hacer deposiciones y que no sufra de constipación en general, no solamente los niños, sino todas las personas, es que sea la primera actividad que realice cuando se levanta, ¿sí? O sea, antes de cepillarse, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, inclusive antes de bañarse, que sea la primera actividad a realizar, ¿sí? Entonces, eso es algo que uno debe tratar de inculcarle y que ustedes lo inculquen en su consulta cuando estén haciendo promoción y prevención o consulta de medicina general antes de hacer la especialidad, inculcarle los hábitos para hacer deposición en los niños. Y lo otro es la posición. No sé si hablaste, Santiago, la posición adecuada para que ellos haga un poco, Yo mencioné que pues como ellos hacen en retretes que no están hechos como para ellos, sino para los adultos, sí, pueden quedar pues mal posicionados, entonces pues, lo importante es ponerles como un butaquito o un punto de apoyo en los pies sí, para la que idea es queden que bien acomodaditos. no queden con los pies flotando, ¿sí? Que eso de alguna manera interfiere con la posición normal y la contracción eh, a nivel del recto para que se pueda vaciar la ampolla. Entonces debe quedar con los pies o sobre el piso, a que eso lo establecen a través de un sanitario pues especial para niños o colocarle un butaquito o algo en el cual el niño se sienta apoyado y quede sentado, ¿sí? Bien sentadito y no quede con los pies colgando para cuando vaya a hacer la defecación. Eso es muy importante enseñárselos a los papás para que no sufran de estreñimiento. ¿Vale?
Sí, señor, yo mencioné aquí que durante el entrenamiento para ir al baño era importante, pues uno, no maltratarlo y dos, pues la posición porque Mm. si están mal posicionados, pues puede también producir dolor. Ujú. Sí, bueno, Entonces, dale. los trastornos del espectro autista, antecedentes familiares de estreñimiento, la defecación dolorosa es muy importante, el consumo de alimentos procesados, que esto favorece a que la materia fecal esté más seca, poco líquido en la dieta y bajo consumo de fibra. Estos son los otros factores que favorecen al estreñimiento, además de los que ya mencionamos. Bueno, ahora sí, el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, básicamente, pues lo vamos a hacer con unos criterios, nos menciona UpToDate, que son los criterios de Roma. ¿Listo? Hay unos criterios de Roma para menores de 4 años y para mayores o igual, de los 4 años, o de los 4 años en adelante, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Vamos a evaluar en los niños menores de 4 años que presenten como mínimo dos de estos criterios en un mes. ¿Ya? Así diagnosticaríamos. Si tiene dos de estos criterios en un mes, el paciente tiene estreñimiento. Entonces es dos o menos defecaciones por semana, historia de retención excesiva de heces, Se lo historia de sacaste de UpToDate, ¿cierto? evacuación, sí, señor. Ajá. Los cuatro, ¿sí? Criterios de Roma 4. Sí, señor, criterios de Roma 4. Sí, señor. Así es. Ujú. Ok, sí, porque digamos que ya vamos en 4. No sé si ya haya salido el 6, no, el 5, perdón, no creo, porque se supone que esto está actualizado, que Sí, son sí, los esto criterios. es de agosto del 2020, de octubre del 2020, decía UpToDate. Ok. Se supone que todos los trastornos funcionales Desde es, hablo yo de, por ejemplo, constipación, dolor abdominal recurrente, síndrome de colon irritable, cólico del lactante, también allí hablan. Mm, ¿Qué otro trastorno funcional? Bueno, una inmensidad de trastornos funcionales en pediatría. Ahorita en este momento se me escapan todos, pero solo recuerdo de estos. Pero con todos esos trastornos funcionales, para todos esos trastornos hay unos criterios, ¿sí? Y se aplican los criterios de Roma. Entonces varían de acuerdo a cada trastorno. En este caso, constipación, entonces es con base en estos criterios. Si el niño tiene menor de 4 años o es mayor de 4 años, debe cumplirlos para que uno diga que tiene una constipación, ¿sí? O que está constipado de acuerdo a los criterios de Roma 4, ¿vale? Sí, señor. Entonces, sí, los criterios de Roma 4. Entonces, pues recuerden, ¿no? Tiene que tener como mínimo dos de los siguientes por una duración de al menos un mes, ¿no? Entonces es dos o menos defecaciones por semana, historia de retención excesiva de heces, historia de evacuaciones intestinales dolorosas o duras, historia de heces de gran diámetro y presencia de una gran masa fecal en el recto. Y si el niño menor de 4 años ya es capaz de ir al baño y controla esfínteres, podemos evaluarlo con dos criterios adicionales que son que tenga al menos un episodio por semana de incontinencia después de la adquisición de las habilidades de ir al baño, y antecedentes de heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro. La incontinencia básicamente la vamos a ver evidenciada, es que la mamá dice que el niño mancha la ropa y es porque ya el esfínter se dilata por la cantidad de heces que hay, y pues se sale, la materia fecal se sale y mancha la ropa. Esto en los niños y adolescentes mayores o iguales a 4 años, entonces tenemos lo mismo, que tiene que presentar al menos dos de las siguientes, al menos una vez por semana, por lo menos durante un mes, y que la causa no sea identificable, mencionan en él. Entonces las características son dos o menos defecaciones en el baño por semana, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historia de postura retentiva o retención excesiva de heces voluntaria, historia de evacuaciones intestinales dolorosas o duras, presencia de una masa de gran tamaño en el recto y antecedentes de masas de gran diámetro que pueden llegar a obstruir el inodoro, ¿no? O que obstruyen el inodoro como tal. Entonces, teniendo dos positivos de estos, con las características que estamos mencionando, vamos a decir que el paciente está causando por un estreñimiento. ¿Listo? Entonces, si decimos que el paciente está cursando por un estreñimiento, ahora tenemos que establecer el tiempo de duración del estreñimiento del paciente porque esto nos va a ayudar a guiarnos en la terapéutica. Entonces, el estreñimiento reciente
es la aparición de síntomas con una duración menor a 8 semanas y está el estreñimiento crónico, que es una aparición de síntomas con una duración mayor a 8 semanas. ¿Listo? Entonces, así vamos a básicamente diagnosticar y a establecer el tiempo que nos va a ayudar con el tratamiento. Pero además de eso, durante el diagnóstico tenemos que tener en cuenta unos signos, síntomas y antecedentes de alarma que nos van a ayudar a pensar o a no pensar en una causa orgánica del estreñimiento. Entonces nosotros aplicamos los criterios de Roma, establecemos que el niño tiene estreñimiento, que puede ser crónico o de aparición reciente. El de aparición reciente por lo general suele ser funcional. Cuando ya es crónico se comienza a pensar en unas causas orgánicas como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué criterios vamos a descartar para pensar que el niño tiene o no una causa orgánica? Entonces, signos y síntomas. Entonces tenemos unos signos agudos como paso retardado del meconio después de las 48 horas de vida, distensión abdominal severa, fiebre, vómitos y diarrea o sangrado rectal. O en los signos crónicos tenemos el estreñimiento presente desde el nacimiento o la primera infancia, taburetes de cinta, que realmente no sé qué es, no he podido saber qué es, incontinencia urinaria o enfermedad de la vejiga, pérdida de peso o poco aumento de ¿Cuál, peso. Santiago? Ese que dice taburetes de cinta, doctor, no pude entender qué Ah, es. no, encintados. O sea, en forma de, por ejemplo, Que el los popó salga en pacientes forma de con, cinta. sí, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, ¿cómo crees que es las deposiciones? Acuérdate que como es una aganglionosis, ellos no hacen deposiciones así copiosas, abundantes como tamal, sino son deposiciones encintadas, ¿sí? Así estrechitas. Lo mismo que, me imagino que lo mismo que en los tumores, Mm, cuando los tumores rectales que sale también como en forma de cinta. bueno, no sabría decirte exactamente si así, pero bueno, que así que recuerden este momento, o sea que en ese momento de posiciones encintadas o así en forma de hilos, ustedes pensar en un paciente con una enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? La Sí. verdad se me escapa si de pronto los tumores, no sé, tendría que ser un tumor, la ampolla rectal que genere una obstrucción para que salga la deposición así, ¿sí? Pero las deposiciones en forma de cinta se relacionan a la enfermedad de Hirschsprung, ¿vale? Hirschsprung, estenosis anal y malformaciones anorrectales congénitas. Ok. Eh, Ah, ahí lo Entonces, dice, ¿no? Ahí dice, sí, sí, señor, dis- sino que lo iba a decir ahorita. ok. Entonces, está la incontinencia urinaria o enfermedad de la vejiga, que se suele ver asociada a déficit neurológico, congénito o adquirido, y pues esto nos puede ayudar como a orientarnos de que también pueda tenerlo, pueda estar alterando este déficit neurológico, pues el movimiento intestinal. Pérdida de peso o poco aumento de peso, ¿sí? Dentro de esos tenemos pues básicamente cualquier causa orgánica, como alteraciones desde los hábitos alimenticios, como muchas otras, y como siempre en casi todas estas signos y síntomas vamos a ver es la enfermedad de Hirschsprung, que es la más importante y la más común de este estreñimiento orgánico. ¿Listo? Retraso en el crecimiento, síntomas extraintestinales como en los déficits neurológicos que pueden estar presentes en los niños con síndrome de Down, antecedentes familiares de MEN, que creo que este es el tumor, yo no sé qué cosa tipo 2, se me olvidó. Ya, yo lo tenía atrás, pero ya se me olvidó las siglas que decían. Ya ahorita les digo bien qué decían. O neoplasias asociadas, ¿listo? Em, Tenemos también hallazgos físicos que se pueden presentar en el paciente, como bueno, otra vez vuelve y aparece la distensión abdominal severa, que podemos tener también masas pélvicas, anomalías de la columna inferior, hoyuelo lumbrosacro, mechón de pecho, mechón de pelo, lipoma, o desviación de la hendidura glútea, cicatrices anales, ano desplazado anteriormente. Este es el único ano, el único desplazamiento de ano que se considera patológico. Ni el ano posterior ni desviado hacia otro lado se considera patológico. El ano tiene que tener una orientación y eso se saca con unas medidas, ¿eh? Y si el ano está desplazado anteriormente, es el único que se considera patológico porque es el único que está asociado a estreñimiento. Los otros realmente no tienen gran importancia. Entonces, el ano desplazado anteriormente, que es una malformación anorrectal, el ano patuloso, es básicamente por déficit neurológico, fístula perianal, canal anal estrecho con recto estrecho, ¿ya? Por Hirschsprung. Expulsión explosiva de las heces después del examen digital.
esta de expulsión explosiva es que el paciente lleva mucho tiempo con retención y al hacer la exploración rectal se hace como una estimulación, ¿ya? Y al hacer esa estimulación el paciente siente de una vez un reflejo y bota todo lo que tiene. Así fue como lo encontré, doctor. No sé si está bien. ¿Doctor no está? Señor. Que pues les decía yo lo del canal, lo de la expulsión explosiva de las heces después del examen digital al recto, pues yo les decía que eso consistía en que durante el examen físico, digamos, se va a examinar el recto y esto como que estimula un reflejo en el paciente defecatorio y pues Sí. como lleva con mucho tiempo con retención de heces, entonces él expulsa inmediatamente todo lo que tiene. Sí, pero esa estimulación rectal uno la hace más que todo con los recién nacidos, ¿sí? Ah, sí, Eh, sí, eso también hace parte del tratamiento, sí. sí. Ujú. Está el guiño anal ausente, sino que es que estoy hablando como de los hallazgos físicos anormales, y es que el paciente al momento del examen no elimine toda la materia fecal así es de forma explosiva, que es Ujú. uno de los signos de causa orgánica. El Sí. guiño anal ausente, la ausencia del reflejo cremastérico, disminución del tono o de la fuerza en las extremidades inferiores, reflejo anormal de los tendones, glándula tiroides anormal, como el hipotiroidismo, ¿eh? Y miedo extremo durante la inspección anal. El miedo extremo durante la inspección anal representa abuso sexual y esto es muy importante porque el abuso sexual causa grandes repercusiones durante el trabajo defecatorio, por decirlo así, en los pacientes porque puede llegar a lesionar los esfínteres dentro de las otras cosas. ¿Listo? Esto es grave y pues además por el abuso sexual. Bueno, ahora sí, ya habiendo tenido en cuenta estos signos y estos antecedentes o hallazgos físicos en el paciente de alarma, pues vamos a establecer si el paciente tiene o no una causa orgánica. Si el paciente tiene estos signos de alarma o estos antecedentes o estos hallazgos físicos, etcétera, de alarma, alguno de estos vamos a pensar, lógicamente, que el paciente puede estar cursando por una causa orgánica. Y si el paciente está cursando por una causa orgánica, ahora tenemos que evaluar cuál puede ser. Tenemos dos causas que son las más comunes, la enfermedad de Hirschsprung y, bueno, las malformaciones anorrectales. Son las dos causas más importantes y más comunes. Para las malformaciones anorrectales vamos a mandar, en general para las causas orgánicas sí se mandan laboratorios complementarios o exámenes complementarios, mientras que sí se piensa en una funcional, o sea, no hay ninguno de estos signos de alarma presente, sino solo un estreñimiento, pues no mandamos porque solamente con los criterios de Roma y con la definición de estreñimiento podemos sacarlo con la duración y se hace un tratamiento porque pues realmente es una causa idiopática, no necesitamos exámenes porque es idiopática. ¿Ya? Mientras que en esta sí necesitamos exámenes complementarios. Entonces, si se piensa en una malformación anorrectal, podemos enviar una imagen que es el enema por bario, ¿ya? Que es básicamente poner el enema, se libera el bario en el tracto digestivo y se toma una imagen para poder ver cómo está el tracto digestivo como tal y ver si hay alguna atresia, o si hay alguna desviación, o si hay algún estrechamiento raro, por decirlo así, o una obstrucción directamente del canal digestivo, ¿ya? O del tubo digestivo. Eh, en el caso de la enfermedad de Hirschsprung se puede diagnosticar con la manometría, que la manometría es una sonda que se pone en el recto y nos ayuda a medir la presión intrarrectal, ¿ya? Si la presión intrarrectal está aumentada, podemos pensar una alteración en el tono, ya como tal, que yo les mencionaba a ustedes que el tono rectal era importante, el tono de los esfínteres era importante en el estreñimiento, dentro de las causas de estreñimiento. Y si hay una alteración en el tono, entonces pues poder tratar de liberar ese aumento de la presión en el tono para poder sacar adelante el estreñimiento. O también sirve para Hirschsprung, para la enfermedad de Hirschsprung, porque pues como les mencioné yo anteriormente, es una pérdida en los plexos mientéricos. Entonces hay partes o en total todo el intestino no está inervado, por lo que hay una pérdida del tono. Entonces si el tono está muy bajo, se puede considerar una causa como Hirschsprung. Básicamente las indicaciones básicamente de enviar exámenes complementarios está dada por la presencia de estos signos y hallazgos físicos de alarma que nos hacen pensar en una causa orgánica y pues tenemos que comenzar a buscarla y para eso pues enviamos los exámenes complementarios
que van inicialmente dirigidos hacia las dos causas más comunes, que son Hirschsprung y alteraciones como tal morfológicas del canal, ¿listo? O malformaciones, básicamente. Ya después de esto, entonces vamos a hablar primero del tratamiento. Entonces, el tratamiento lo vamos a dar dependiendo del tiempo de duración, que era lo que yo les mencionaba. Entonces, el de aparición reciente, recuerden que es menos de 8 semanas de duración los síntomas, y el crónico es de más de 8 semanas de duración. ¿Listo? Entonces, tratamiento de aparición reciente en bebés, porque vamos a hablarlo en bebés y en niños. En bebés es básicamente configurar los hábitos alimenticios del niño. Entonces tenemos que preguntar primero si el niño consume o no alimentos sólidos. Si el niño aún no consume alimentos sólidos, pues vamos a dar carbohidratos osmóticos, pero en jugos. Jugos como cuáles, como jugo de manzana, ciruela pasa o pera, que pues son ricos en estos carbohidratos osmóticos que permiten absorber, que el bolo absorba mayor cantidad de agua y por lo tanto sea mucho más blando y más fácil de defecar. Pero si el niño ya consume alimentos sólidos, pues ya puede ser mucho más sencillo porque se les puede dar papillas o ¿cómo es que se llama esto? Compotas de frutas, ¿ya? Que tengan alto contenido de sorbitol y también de carbohidratos osmóticos y de fibra, como cuáles, como el banano, la manzana y la ciruela y el mango, ¿listo? Y crear un hábito en el paciente, o sea, que a ciertas horas vaya al baño. Claro que en los bebés, pues no podemos hacer esto todavía, sino simplemente modificar la dieta para tratar de ablandar las heces. ¿Listo? Si ya el bebé con estas modificaciones en los hábitos alimenticios no mejora y el estreñimiento recurre en 2 o 3 meses, entonces vamos a reacomodar, porque está todo eso acomodado, vamos a reacomodar el tratamiento. Entonces, si el niño es menor de 6 meses y lleva ya 3 meses en que ni la configuración de los hábitos alimenticios lo ayudó a mejorar y sigue estreñiendo y sigue estreñiendo y sigue estreñiendo, entonces en los menores de 6 meses lo que se hace es una estimulación rectal con un termómetro lubricado con glicerina. No sé cómo se hace la estimulación, realmente, no sé si el doctor nos quiere decir, me pueda colaborar, pero se dice que es una estimulación rectal, que básicamente pues es meter como tal el termómetro untado de glicerina para estimular el reflejo y para aumentar el bolo, tengo entendido. Sí, se hace una estimulación con, yo la hago con un hisopo, el hisopo lo impregno de glicerina para lubricarlo y se hace una especie de movimiento circular, introduciendo un poquitín el hisopo en el ano y se hacen movimientos circulares alrededor del anillo y pues eso estimula, digamos, la defecación. Pero eso lo hago solo con los recién nacidos que no, que sufren de constipación o que tienen disquetia, que, digamos, pueden hacer popó, pero como que no evacúan todo y están con molestias gastrointestinales como dolor, que en ellos se manifiesta como irritabilidad, pujo, intranquilidad, llanto excesivo, entonces, y que están así distendiditos en ese niño, se le hace el estímulo rectal para que complete la evacuación. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues Optude dice que en menores de 6 meses, ¿no? Puedes hacer la estimulación rectal con el termómetro lubricado con glicerina. No importa, bueno, con algo, o sea, con algo, pero que esté estimulado, que esté lubricado con glicerina. Y en los mayores de 6 meses, si ya se trata del paciente con polietilenglicol, más el cambio de los hábitos alimenticios. ¿Ya? Hay muchos otros laxantes, pero pues en los niños mayores de 6 meses, o sea, en los bebés, perdón, mayores de 6 meses, realmente no se recomienda el uso del bisacodilo ni de otros laxantes porque tienen efectos tóxicos y efectos adversos que se presentan en los niños. ¿Ya? Entonces, ¿Vas a hablar de la leche magnesia? no, no, señor. No, no, UpToDate no Claro, habla de porque leche. Ay, no. ¿Qué es esto? ese El es UpToDate no habla de leche de muy... magnesia, sino solamente del polietilenglicol, doctor, y de Bueno, otros. te faltó ahí. Bueno, no estoy seguro. Sí, ellos hablan de magnesio. Bueno, ¿estás seguro? La verdad no me he metido Y a... yo revisé realmente todos y siempre hablan es del polietilenglicol. En serio, yo revisé todo. Mm, Y ponen laxantes, o sea, ponen mayores de 6 meses y ponen laxantes.
y ponen el polietilenglicol. No sé si de pronto se me pasó por alto o algo así, pero yo de verdad revisé todo y no, porque pues incluso tú ahí te pones a revisar varios artículos. Sí, pero a mí me parece que sí hablan de los otros. Ven, miramos un momentico acá. O de pronto lo viste. Tú lo sacaste el tratamiento de ahí, ¿sí? Sí, señor, todo lo saqué de ahí, todo. Pronto entonces fue El que lo otro pasé. medicamento que uno utiliza, aparte del PEC, es la leche magnesia. ¿Sí? A ver, constipación. Ellos ponen el polietilenglicol siempre como la primera elección, doctor, como el tratamiento de primera elección. Sí, sí, sí. Compañero, es que usted mencionaba que entre los datos importantes está el origen, que es 95% funcional y otro por ciento orgánico, las diferentes etapas para prevenir el estreñimiento y qué más. Podría, no Las sé si hay diferentes más, no me acuerdo etapas bien. y en los adolescentes, pues que era como tal trastornos de la alimentación, trastornos del comportamiento, Sí, aquí, y aquí están. bulimia, anorexia. Mira, Gracias, gracias. te habla del PEC, ¿sí? Que es como el ¿Sí? que más se ha El estudiado, y magnesio. dice otros laxantes, ¿sí? Entonces te habla de aceite mineral, te habla de hidróxido de magnesio, te habla de lactulosa, te habla inclusive de algunos medicamentos como la amitisa. Mm, ¿Qué más te habla? Bueno, y las terapias neuroconductuales, terapias de comportamiento, ya no habla más. Pero entonces sí, ahí están los otros, como el magnesio, que nosotros también lo pudiéramos utilizar en los niños, 1 o 2 mililitros por kilo, una vez al día, para los niños con constipación, porque se supone que ahí el PEC, tú dices que menores de 6 meses, pero si No tú, utilizan. señor. Sí, que menores de 6 meses no se utiliza, sino que se hace lo de la estimulación rectal. Ujú. Pero entonces el PEC, si tú buscas PEC en el empaque, dice que utilizar mayores de 2 años, sí, pero uno lo utiliza o sea, desde chiquitos, desde menores de 1 año. Yo lo mando en 1 año, y antes, si están muy constipados, les pongo leche magnesia como para desimpactarlos, que eso los pone, o sea, la evacuación posterior a la dosis de leche magnesia es muy buena, o sea que es como muy bueno ese medicamento, sobre todo en esos lactantes entre 6 meses y 1 año de edad. ¿Sí? Mm, sí, pero entonces ahí están los otros. Entonces, pues, sí, entonces los pasé, pero entonces, pues, eh, eso será, pues, tomé también, pues, el más importante que, pues, era el polietilenglicol, y dice que dosis de entre 0,4 a 0,8 gramos por kilo, que es la Mm, dosis estándar. sí. Y ya, y entonces se hace el tratamiento con polietilenglicol en los mayores de 6 meses, más el cambio de los hábitos alimenticios, que pues sería lo que ya habíamos mencionado aquí, que fuese que si come o si no come, y dependiendo de si come, pues ya sean jugos o papillas, ¿listo? Pero con esas frutas que son ricas en alimentos que favorecen la humectación, por decirlo así, del bolo, y facilitan la expulsión. Ok. Entonces ese sería el tratamiento en bebés como tal. Entonces en menores de 6 meses la estimulación, si ya recurre, o sea, básicamente es dietario, ¿sí? Pero si recurre el estreñimiento, si el paciente no mejora, pues en los menores de 6 meses se evacúa al paciente con la estimulación rectal, y en los mayores de 6 meses con polietilenglicol a dosis de 0,4 a 0,8 gramos por kilo al día.
Okay. Bueno, ahora tratamiento, pero ahora entonces en los niños. Entonces acabamos de ver el de aparición reciente en bebés y ahora el de aparición reciente en niños. ¿Listo? Entonces el de aparición reciente en niños lo vamos a hacer con un algoritmo que está en UpToDate. Entonces el algoritmo dice que la constipación es de aparición reciente, o sea, de menos de 8 semanas, y no hay signos ni síntomas de alarma para pensar en una causa orgánica, entonces el tratamiento se va a hacer primero educar a los padres y al niño como tal sobre los cambios de los hábitos alimenticios. En estos niños sí pues ya podemos generar hábitos como que vayan en las mañanas a hacer del cuerpo, que en las noches antes de ir a dormir para ir generando hábitos intestinales. Es muy importante generar hábitos intestinales y sentarse como mínimo entre 5 a 10 minutos en la taza hasta que llegue el momento o hasta que llegue la estimulación de hacer del cuerpo. Entonces es importante educarle eso al paciente y además de eso, que no debe hacer fuerza y no debe ser doloroso, ¿listo? Para evitar la producción de fisuras anales y otras complicaciones, como las hemorroides también. Entonces el paciente debe crear esos hábitos, ir en la mañana, ir en la noche, que es el ideal, sentarse como mínimo entre 5 a 10 minutos, no menos tiempo, y esperar a que se produzca la sensación de ir al baño, estando ahí sentado, en una posición adecuada para hacer del cuerpo y ya, sin hacer fuerza ni nada de esas cosas para no complicar más el estreñimiento, ¿listo? Y no producir dolor ni nada. Y pues lógicamente los cambios alimenticios, que aquí pues ya no solamente es la fruta, sino que podemos meter granos, podemos meter cereales ricos en fibra y entre otras cosas que al final de la exposición yo traje como unos alimentos que son ricos en fibra y en otras cosas que podemos recomendarle a los pacientes para que Sí, para este es un tema muy frecuente, inclusive, bueno, yo sé que he estado un poco ocupado y no hemos dedicado tiempo para lo último en Guarachas, pero ya ahorita vamos a, a revisar la de Alejandro. Y el otro tópico que me gustaría que subiéramos es este tema, que es un tema muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente en consulta externa y pues que nos serviría para, para todos tener como unas recomendaciones en la alimentación de los pacientes con constipación y los signos de alarma para consultar, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de encopresis, dificultad con la evacuación, ausencia de posiciones menos de 2 veces a la semana, meteorismo, distensión abdominal, todo eso que oriente al paciente a consultar, ¿sí? Y, ¿Y qué más? Y lo de la recomendación de diarias, porque eso sí todos los días se lo preguntan a uno, ¿qué alimentos y le puedo dar al niño o a la niña que no le favorezca o no le empeore la constipación, ¿sí? Entonces, toca decirle los alimentos ricos en fibra, en la ingesta de agua, en lo posible, agua pura, no jugo de frutas de caja, ¿sí? nada que Eh, contenga gas. exacto. Bueno, dale. Entonces, pues está eso, educar al paciente, a los cuidadores, así es como se inicia el tratamiento y eh, el algoritmo dice que sí o sí iniciar tratamiento con laxante. Aunque sin embargo, durante el texto dicen que el médico puede escoger o no dar laxantes, ¿sí? Sino dar solamente un tratamiento como tal con los cambios de los hábitos alimenticios y dependiendo de los síntomas como tal que esté mostrando el paciente con pues como tal con el estreñimiento se puede establecer si se da o no, pero el algoritmo dice que inmediatamente se inicia laxantes y cambios de los hábitos alimenticios. Laxante también otra vez el polietilenglicol a dosis estándar de 0.4 a 0.8 gramos por kilo, una vez al día. ¿Listo? Luego se hace un seguimiento a los 2 o 3 meses del paciente para ver la adherencia al tratamiento. Si los síntomas han mejorado en esa reconsulta de 2 a 3 meses, si los síntomas han mejorado, simplemente se refuerza el plan de alimentación en el paciente y se recuerda que tiene que hacerlo siempre y para toda la vida, ¿ya? Pero se puede destetar ya el laxante. Entonces, si el paciente ha tenido una mejoría de los síntomas a esa reconsulta, entonces se desteta el laxante, que el destete del laxante tengo entendido que puede durar hasta 2 meses, porque es ir bajando la dosis poco a poco, no es que se quite del todo, sino que se va bajando la dosis de aproximadamente 0.2, encontré, gramos por kilo, se va bajando la dosis
por semana. Era 0,2 gramos por kilo, o sea, para en un mes totalmente bajar aproximadamente 2 gramos por kilo, para que en 2 meses se pueda ya destetar del todo aproximadamente el laxante y pues el paciente quede ya como tal sin el consumo como tal del medicamento, sino solamente con su dieta, ¿ya? Y pues seguir o bueno, sugerirle o indicarle al paciente los signos de alarma para volver a reconsultar por estreñimiento, ¿listo? Pero si hay poca mejoría o simplemente no hay mejoría, entonces tenemos que evaluar por qué no, si el paciente está teniendo o no está teniendo adherencia al tratamiento, ya sea con la alimentación o con los laxantes, ¿listo? Entonces, si sí tiene adherencia al tratamiento, pero los síntomas aún así no mejoran, entonces lo que se hace es continuar lógicamente con la dieta estricta, pero se ajusta la dosis del laxante. Se sube la dosis de 0,408 a 1 miligramo por kilo de polietilenglicol una vez al día. ¿Listo? O se puede 1 gramo de polietilenglicol, dar la mitad cada 12 horas. ¿Me hago entender? O sea, dar 0,5 y 0,5. Eso sería en caso de que el paciente no presente mejoría, pero sí esté adherido al tratamiento. ¿Listo? Ya después de eso, o sea, si se adhirió al tratamiento y aún así no tuvo mejoría y se modificó la dosis del laxante y a los 6 meses no mejoró, o sea, si más de 6 meses no mejoró los síntomas, entonces ya vamos a pensar en un estreñimiento funcional crónico. ¿Listo? Y el tratamiento va a cambiar, que ya lo vamos a ver. Pero si en 6 meses el estreñimiento ya ahí sí mejoró, entonces simplemente se hace un seguimiento clínico cada 2 a 3 meses del paciente para ver que siga mejorando y se puede dejar la misma dosis del laxante o comenzar ya a destetar el laxante para que el paciente pueda vivir sin eso a diario. ¿Listo? Si el paciente no tuvo mejoría de los síntomas y además de eso es porque no tuvo adherencia al tratamiento, pues tenemos que identificar la causa del por qué no tuvo adherencia al tratamiento, si es que los papás no son cuidadosos o si es que al niño se le olvida, etcétera, identificar la causa para tratar de corregirla, sugerirles, explicarles por qué es tan importante que se adhieran al tratamiento, reforzar los planes de adherencia al tratamiento, o sea, hablar con ellos, explicarles, mejorar la dieta otra vez y los hábitos y aumentar la dosis del laxante y que lo consuma, ¿ya? En esta se puede escoger si se aumenta o no se aumenta la dosis del laxante, porque como no hay una adherencia al tratamiento, pues puede ser que el laxante no necesite un aumento de dosis, sino simplemente que se lo tome, ¿ya? Entonces, pues eso sería básicamente el tratamiento. En caso de no adherencia al tratamiento es adherir al paciente. Básicamente ese es el tratamiento por no mejoría de síntomas sin adherencia, es adherir al paciente al tratamiento. Ahora sí, el tratamiento del estreñimiento crónico. Entonces ya vimos el estreñimiento en bebés y niños de aparición reciente. Y ya vimos que en niños que no mejora el estreñimiento de aparición reciente durante más de 6 meses, pues ya supera el tiempo de duración. Entonces vamos a pensar, ya serían más de 8 semanas. Entonces pues vamos a decir que tiene un estreñimiento crónico y vamos a cambiar el tratamiento. En el estreñimiento crónico vamos a tratarlo si tiene impactación fecal, o sea, si tiene o no impactación fecal e incontinencia, ¿listo? Entonces, si el niño está con estreñimiento crónico recurrente sin impactación fecal, el tratamiento básicamente va a ser el mismo que se le daba al reciente, solamente que con un aumento en la dosis del laxante, o sea, cambios del estado, o sea, de la alimentación y una dosis entre 1 a 1,5 gramos por kilo de polietilenglicol, ¿ya? Y UpToDate menciona un paso a paso que el médico debe seguir con el paciente con estreñimiento crónico sin impactación fecal o incontinencia. Dice que el paso 1 es comenzar con 2 a 4 cucharadas de polietilenglicol, esto una vez al día, ¿listo? Y eso se diluye, esas 2 a 4 cucharadas de polietilenglicol se diluyen en 4 a 8 onzas de bebida que no tenga gas, preferiblemente agua, ¿listo? Y pues el asesoramiento dietético. El paso 2 dice que dependiendo, o sea, el paso 2, o sea, todos estos pasos son si el paciente mejora o no. Si el paso 2, si al momento no ha mejorado el paciente en el paso 2, entonces debemos aumentar la dosis de polietilenglicol, 1 o 2 cucharadas, o si ha mejorado el paciente, entonces más bien disminuimos, que era lo que yo les venía diciendo a ustedes, el destete, disminuimos la dosis 1 o 2 cucharaditas, ¿ya? En 2 a 3 días y se va disminuyendo dependiendo si el paciente hace o no hace el cuerpo. Si hace, se aumenta, si no hace, si hace, se disminuye y si no hace, se aumenta la dosis de polietilenglicol.
El paso 3 dice que pues es hacer un seguimiento, ya sea por teléfono o por reconsulta. Paso 4, continuar trabajando en el consumo de fibra dietética y líquidos adicionales a la dieta todos los días. El paso 5 dice que después de 6 a 8 semanas de posiciones diarias suaves, se puede ya comenzar a destetar el polietilenglicol del todo. El paso 6 dice que si las heces vuelven a ser duras después de ese destete, pues tiene que volverse a comenzar el tratamiento con el polietilenglicol. Y el paso 7 dice que pues básicamente debemos seguir en este proceso de agregar o quitar polietilenglicol dependiendo de la evolución del paciente y que esto puede durar años. El tratamiento del estreñimiento puede durar años. Pero entonces básicamente el estreñimiento crónico sin impactación fecal e incontinencia es cambios en los hábitos alimenticios, al igual que el anterior, o sea, casi todos son lo mismo, cambios en los hábitos alimenticios, solamente que las dosis se modifican. En el estreñimiento de aparición reciente en niños, pues con polietilenglicol, también a dosis de 0.4 a 0.8. En el estreñimiento de aparición reciente en niños como tal, no en bebés sino en niños como tal, la misma dosis entre 0.4 a 0.8. Si recurre, pues la dosis ya puede aumentar hasta hasta 1 gramo por kilo, perdón. Y en el estreñimiento crónico ya la dosis sin impactación es lo mismo, solamente que con una dosis de polietilenglicol entre 1 a 1.5 gramos por kilo. Y está el estreñimiento crónico con impactación e incontinencia fecal. ¿Listo? Entonces tenemos, si tiene poca impactación fecal, el tratamiento es el mismo que el anterior, básicamente, para no alargarme más. Pero si el paciente tiene gran impactación fecal e incontinencia fecal, el tratamiento ya no solamente va a ser con polietilenglicol entre 1 a 1.5 gramos por kilo y las modificaciones en los hábitos alimenticios, sino que además de eso se le debe agregar al paciente enemas con fosfato de sodio. ¿Listo? Aproximadamente de 33 a 66 mililitros de fosfato de sodio por enema, según el tamaño o peso del niño. ¿Listo? Entonces es el rango de la cantidad que podemos aplicar del enema para que el paciente logre evacuar por fin esa impactación fecal. ¿Sí? Básicamente el enema es para el momento, no es que sea un tratamiento continuo. Como el paciente tiene una gran impactación fecal, se hace el enema para que el paciente evacúe y se continúa el tratamiento con dosis altas de polietilenglicol entre 1 a 1.5 gramos kilogramo al día, ¿ya? Dividido en 2 dosis, y las modificaciones de los hábitos alimenticios. ¿Listo? Y pues lógicamente establecer los patrones, todo eso de los hábitos también de ir al baño. Eso sería básicamente el tratamiento. Y pues con los alimentos que yo les decía que pues, quise traer que me parecieron importantes para poder recomendar. Entonces tenemos ricos en fibra, tenemos verduras y hortalizas como las espinacas, los guisantes, la zanahoria, la judía verde, cebolla y patatas, o bueno, papas básicamente. Frutas tenemos frambuesa, plátano, ciruela, manzana, naranja y kiwi, que ya les había mencionado estas frutas, que son importantes. Cereales tenemos como el pan de trigo integral o la harina de trigo, o ya si se quiere comprar pues como tal algo procesado, serían los All Bran. Pero pues es como una marca recomendada nomás. Legumbres tenemos habas secas, guisantes secos, garbanzos, lentejas. Y dentro de los frutos secos tenemos higos secos, ciruelas secas, almendras, avellanas, dátiles y nueces. Y dentro de cada uno de ellos pues tenemos más o menos la concentración de fibra que tiene cada uno de estos alimentos para que le pueda aportar al paciente y ayudar. Y pues además de esto, que el paciente tenga un consumo de agua de aproximadamente entre 1.5 a 2 litros de agua por día, dependiendo de la edad del paciente. Entre 1.5 a 2 litros de agua por día, recomendado up to date, y nada de bebidas gaseosas, procurar jugos que no estén concentrados como tal de azúcar, ¿sí? Que no, si se va a dar y se necesita dar jugos para tratar de corregir el estreñimiento, que sean sin azúcar, sino solamente como tal para aportar los carbohidratos osmóticos. Y lo otro es sí, no jugos de azúcar o los que se le van a dar el jugo, que sean los de las frutas que ya hablaste, sean hechos sin agua, sin azúcar. Y lo otro es la leche, ¿sí? También hay que disminuir la ingesta de leche, sobre todo leche en polvo o leche entera en los pacientes, ¿sí? También, bueno, no, la sociedad eso es Aspengen, que es Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición, recomienda una cantidad de lácteos mínima a la semana. ¿La trajiste? Baja, y que si ya realmente se necesita dar leche, lógicamente en los bebés y eso tiene que ser leche de soya.
Pero una cantidad de lácteos, que uno le dice, porque la mamá le pregunta, ¿cuánta leche le puedo dar al niño? Esto, doctor, pues ahí más o menos tenían como unas medidas, lo que pasa es que se me olvidó agregarlas a la exposición. Bueno, no la Ellos traes tenían entonces como unas onzas por edad, más o menos tenían ellos. sí, eso es importante tenerlo en cuenta, Si porque eso quieres, trabaja. ahorita lo agrego y lo coloco para colocarlo también en lo que vamos a subir a lo último en Guarachi. Listo. Bueno, ¿qué más sería? Y ya, doctor, pues ahí yo terminé estreñimiento. Listo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos, no sé cuándo, ¿será que el link del hospital, eso es a través del Facebook, ¿cierto? No sabría decirte, doctor, no sé a través de dónde sea. Sí, sí, perfecto. Si es que quisiera que entráramos a esta charla. Quiero escuchar esa nomás, creo que es la única de pediatría que hay. Eh, Y pues ahí entramos, Pero doctor. no han empezado la transmisión. Es un en vivo por Facebook. dime. Se me ha iniciado la transmisión. Es un en vivo No he por visto. Facebook. Ah, ok, entonces toca esperar. Acá dice que apertura 8, ay, 8:40. De No, no, 8 pues. a, de 8 a 8:40 es la charla. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces sí, entramos a la charla y en la noche entonces revisamos el otro tema. ¿Vale? Sí, señor. Profe, profe, es que La yo diapositiva. no sé si usted revisó, yo al WhatsApp le envié las 3 imágenes de lo que quedó al fin de estatus convulsivo, pero yo no sé si usted las vio o no, profe. Usted Ya me no, decía que el archivo no veía nada, pero yo le envié las imágenes y eso sí, pues, es es que lo no, que es, así como usted me lo aparecía, pidió. no aparecía nada en mi celular, más te voy a mostrar cómo aparece. Profe, bueno, el hecho es, la cuestión es que si no sirve, sería subirlo así porque uno lo sube al Canva, como me dijo Sofía, y o sea, pega las diapositivas, las copia, le toma pantallazo y las pega y ya con eso queda la presentación para poder subir ese tema, pues ya que no hemos demorado tanto. Bueno, listo. Entonces, Entonces, ahí como estás también, ¿sí las vio, profe? entonces creo que te digo, yo no me aparecen en blanco, mira, te voy a mostrar. No, no, pero yo le envié las imágenes, profe. Yo le envié una foto de cada diapositiva, que son como 3 o 4 diapositivas, y le envié una foto para que usted vea cómo quedaron como tal. Mm, No, en lo de tercera, en segunda línea, colocar fenitoína, ácido valproico, fenobarbital, en la misma, donde dice segunda línea, ¿sí? Y como tercera línea, es que quisiera que lo colocaras, o sea, bueno, primero si benzodiazepinas, eso está bien. En la segunda, colocar fenitoína, ácido valproico, levetiracetam y Profe, hacer es que si no, pero profe, ¿usted hacer está viendo la presentación o las imágenes que yo le envié? las imágenes. Sí, profe, porque es que esas fueron las correcciones que yo le hice la vez pasada. O sea, cuando yo le envié la presentación, usted me dijo, corríjale eso, y puse de tercera línea la infusión de midazolam y no me acuerdo cuál era el otro, creo que los Pero esta anestésicos, no no es la que recuerdo. me aparece a mí, no es la que me aparece. Aquí me aparece tercera línea fenobarbital y midazolam. En infusión, ¿no? Sí, profe, así como fue que usted como dijo que lo corrigiera. No, no aparece en infusión, sino aparece dosis de carga, dosis de mantenimiento, infusión No, dice continua. O sea, que lo que yo pero quiero, como lo que yo quiero que 06, pongas es, ponme cuidado, Alejo. sí, sí, sí. Primera línea, o primero manejo, listo, lo de las benzodiazepinas. Segunda línea, que coloques fenitoína, valproico, levetiracetam.
fenobarbital. Y no colocarla, si quieres no colocar toda esta información que colocas en dosis y esto, sino colocar, por ejemplo, recuerda o tips, la fenitoína se disuelve, no se disuelve en destroza, sino en solución salina. No utilices fenitoína en mioclonías. Ácido valproico, ten en cuenta contraindicado en pacientes con falla hepática, levetiracetam, uso con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y tercera línea, bueno, fenobarbital, pacientes menores de 6 meses. Midazolam en infusión continua y coloca la dosis de infusión continua, que ahí tú colocaste 0.02 a 0.2 miligramos, sería miligramos kilo hora, ¿sí? En Sí, sí, infusión señor. continua. Listo, profe, sí. Entonces ya te lo corrijo y vuelvo y lo envío. Bueno, vale, listo. ¿Listo? Entonces mañana definitivamente no puede ir nadie a San Martín. Pues doctor, es que lo que te comenté, y pues como sería solo entre los 4. Bueno, listo. El doctor, por ejemplo, Sofía tiene mañana reposición en la mañana. Ustedes tienen hoy APA, ¿cierto? ¿Tienen hoy APA? ¿En la tarde? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Qué grupo tiene rotación hoy? Nosotros, doctor Sofía y Santiago. Ok. Bueno, entonces ya les confirmo para la hora de la rotación, pues dependiendo de que se termine la charla de estatus. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vale. Listo. Bueno, muchachos, entonces muy